Hola amigos, en este último video del curso Open Water estaremos hablando y explicando cómo funcionan las tablas de buceo y qué tenemos que hacer si queremos hacer 1, 2, 3 buceos en un solo día. Y al final estoy seguro que les será mucho más fácil entender cómo funcionan las computadoras que hoy en día utilizamos para bucear. Vamos a comenzar con la tabla número 1 que tenemos aquí en pantalla. Si miramos la columna de la izquierda, vemos que dice profundidad en pie y la primera columna dice aire. Si nos vamos a la columna número 4, donde dice Doppler Limits, veremos que hay unos números que comienzan en 245, 205, 160 y así sucesivamente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si cogemos la primera columna de nuevo y nos vamos a profundidad, por ejemplo, vámonos a donde dice 60, en la columna de la izquierda, que abajo tiene un número pequeño que dice .59, 60 es pies. Nos vamos a la derecha hasta la cuarta columna y encontramos el 50. Quiere decir que a 60 pies de profundidad tenemos un tiempo límite de 50 minutos y podemos subir sin hacer una parada de descompresión. Si nos vamos, por ejemplo, a otra profundidad a 90 pies y nos vamos a la columna de la derecha, a la cuarta columna, como dije al inicio, vemos que está el número 25. Quiere decir que a 90 pies tenemos 25 minutos y podemos subir sin tener que hacer decompresión. Ahora bien, si vamos a bucear, por ejemplo, a 37 pies, no tenemos 37 en la primera columna, tenemos 35 y tenemos 40. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el número, la profundidad mayor, en este caso sería 40, y nos vamos de 40 hacia la derecha, y nos damos cuenta que tenemos un tiempo máximo de 130 minutos de buceo para subir sin tener que hacer decompresión. La tabla 1 la vamos a utilizar solamente si vamos a hacer un buceo en un día. Si decidimos hacer más de un buceo en un día, entonces tendremos que utilizar la tabla 2 y la tabla 3, como ustedes ven en pantalla. ¿Qué nos dice la tabla 2? La tabla 2 nos da el tiempo de superficie entre un buceo y otro, y cuando encontramos el tiempo que permanecemos en superficie, entonces nos vamos a la tabla 3 y la 3 nos dirá el tiempo nuevo que podemos estar a la profundidad que decidamos. Vamos a hacer ahora dos buceos en un solo día, para lo cual he puesto este gráfico aquí arriba. En el primer buceo decidimos ir a 72 pies solamente por 23 minutos. Y cuando salimos de ese primer buceo, ustedes van a ver arriba un circulito en blanco, después tiene 1:45, que es 1 hora 45, que es el tiempo que decidimos estar en superficie, otro circulito en blanco, y después el segundo buceo vamos a ir a 55 pies de profundidad. Entonces vamos a comenzar el cálculo. Déjenme explicarle con detalle. Si nos vamos a la columna 1, buscamos 72 pies, como 72 no está, nos vamos a 80, siempre la profundidad mayor, como dije anteriormente. Entonces 80, tampoco tenemos 23 minutos, nos vamos a 25, siempre el tiempo mayor también por razones de seguridad. Y cuando estamos en 25, entonces nos vamos hacia abajo, que es la tabla 2. De acuerdo, ¿qué significa esa F? Esa F que ustedes ven ahí significa que cuando nosotros terminamos nuestro primer buceo, tenemos nitrógeno en nuestro cuerpo como grupo F. Los científicos y los investigadores que diseñaron las tablas de buceo y calcularon los tiempos límites, después de muchos números y después de muchas pruebas con diferentes organismos y diferentes tiempos, llegaron a la conclusión que era más fácil identificar por grupo de buceo la cantidad de nitrógeno que teníamos en el cuerpo. Ustedes lo van a entender más adelante lo que estoy diciendo. Entonces, volviendo a la F otra vez, nosotros salimos de ese primer buceo como grupo F. Una vez más digo, quiere decir en el lenguaje de la tabla que tenemos nitrógeno como grupo F. Ahora bien, estamos en la tabla 2, tomamos la F y bajamos hasta que encontramos la F otra vez y nos vamos a la izquierda a buscar el tiempo de superficie que decidimos estar, que en este caso fue 1 hora 45. Como no tenemos 1 hora 45, pero vemos un cuadrito que dice 1:32:28, entonces nuestro tiempo de superficie está dentro de ese rango.
quiere decir que nosotros cogemos ese cuadrito y entonces nos vamos de nuevo hacia abajo y vamos a entrar al segundo buceo con nitrógeno en nuestro cuerpo como grupo D. Acuérdense que hace un momento les dije que siempre que estamos buceando estaremos absorbiendo nitrógeno. Después de un tiempo determinado en la superficie, mayor o menor, pues eliminaremos parte de ese nitrógeno y cuando volvamos a entrar al segundo buceo, pues siempre vamos a tener un poco de nitrógeno del buceo anterior. Por eso, una vez más digo, los investigadores y científicos que diseñaron las tablas lo manejaron con letras y con grupos de buceo. Entonces, repito de nuevo, salimos del primer buceo con nitrógeno como grupo F. Después de haber pasado 1 hora 45 en superficie, ahora tenemos nitrógeno como grupo D. Entonces, estamos entrando a nuestro segundo buceo con menos nitrógeno del cual salimos del primero, pero como quiera somos parte de un grupo, en este caso grupo D. Ahora bien, en la tabla 3 que ustedes ven aquí, busquen la D arriba y estamos entrando como grupo D y decidimos ir a 55 pies. Como no está a 55 pies, acuérdense que lo buscamos en la primera columna siempre, las profundidades en pies, nos vamos a 60. Entonces juntamos la línea de 60 con la columna que venimos de la D y tenemos dos números, 24 y 26. El 26 nos va a indicar el tiempo límite que podemos permanecer bajo el agua y subir sin tener que hacer una parada de compresión. Y el 24 nos está indicando en minutos la restricción de tiempo que tenemos para permanecer bajo el agua por el nitrógeno que arrastramos del buceo anterior. Cuando salimos de ese segundo buceo, que estaremos 26 minutos por lo que dice la tabla, para fines del cuerpo es como si hubiéramos estado 50 minutos. O sea, cuando terminamos ese segundo buceo, nosotros tendremos nitrógeno en nuestro cuerpo como si hubiéramos estado 50 minutos bajo el agua, cuando realmente solo estuvimos 26 minutos. Esto que hemos aprendido hoy era como se buceaba cuando yo comencé en los años 70. Imagínense que vamos en la embarcación, nos tiramos, tenemos la tabla enganchada al tanque porque ni siquiera existía el BCD. Cuando llegamos al fondo teníamos que sacar la tabla, confirmar con el profundímetro a qué profundidad estábamos, entonces buscar en la tabla a la profundidad que estábamos y ver cuál era el tiempo máximo que podíamos estar, decirle al resto de los compañeros cuánto podíamos estar y entonces comenzar a bucear. Cuando terminábamos el buceo, teníamos que apuntar a qué hora habíamos salido del agua para saber qué tiempo íbamos a durar en superficie cuando entráramos al segundo buceo. Entonces, antes de entrar a la superficie, tener una idea aproximada de la profundidad que íbamos a hacer el segundo buceo para saber más o menos el tiempo que podíamos estar. Cuando caíamos otra vez en el fondo, en el segundo buceo, teníamos que sacar la tabla de nuevo, verificar qué tiempo habíamos estado en superficie, con qué grupo entramos al segundo buceo, a qué profundidad estábamos en ese momento, todo eso es allá bajo el agua, a qué profundidad estábamos, entonces calcular de nuevo cuál era el tiempo límite que podíamos estar a la profundidad que nos encontramos en ese segundo buceo. Y así si decidíamos hacer 3-4 buceos en un mismo día. Hoy en día la cosa es muy diferente, hace alrededor de unos 20 años atrás, 25 años atrás, cuando ya se diseñaron las computadoras de buceo que se mantienen recalculando permanentemente la profundidad que nos encontramos, el tiempo límite que nos queda, incluso muchas de ellas nos ponen un gráfico también que nos va diciendo la cantidad de nitrógeno que pudiera tener nuestro cuerpo en ese momento. Cuando terminamos el primer buceo, inmediatamente comienza a calcular el tiempo de superficie y cuando volvemos a entrar a un segundo buceo, automáticamente comienza a decirnos los tiempos límites que podemos estar a la profundidad que nos encontramos. Y si cambiamos de profundidad, por igual también. Lo mismo pasa si cuando salimos del segundo buceo, también nos va a recalcular de nuevo el tiempo de superficie entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Y los buceos acumulativos, si decidimos hacer 3-4 días de buceo, varios buceos durante cada día. La verdad que es una ventaja
el tener una computadora de buceo hoy en día. No quiero ni acordarme de cómo fueron los buceos cuando comencé en la década de los 70. Bueno amigos, con este video de hoy hemos llegado al final de la serie del curso de Open Water. Les pido por favor que cuando hagan el curso en un centro autorizado de buceo, me lo dejen saber y se animen también para viajar con nosotros a Bonaire y a diferentes lugares del mundo que hay increíbles, realmente. Por otro lado, como siempre, les pido que me dejen sus comentarios aquí abajo de qué les pareció esta serie de videos y qué tanto aprendieron y qué tan útil les fue cuando decidieron tomar su curso en el centro autorizado. Ya para terminar, quiero decirles que en el próximo video nos saldremos un poco del tema del buceo y nos vamos a ir a África con la migración de los ñu, algo increíble y único realmente de haberlo presenciado.